Se abre la sesión. Pero Ana María, por favor, si puede dar lectura de la cuenta. Se ha recibido una excusa del ministro de Salud, quien señala que no será posible asistir a la sesión de hoy por motivos de planificación, coordinación y gestión en el contexto de la pandemia COVID-19 y el proceso de vacunación. También se recibió la excusa del mismo ministro, quien señala que no pudo asistir a la sesión de ayer por motivos de planificación, coordinación y gestión. La misma razón, en definitiva. Un oficio del ministro de Salud mediante el cual responde a uno de la comisión sobre el elemento diagnóstico que se considera en los certificados de defunción para informar que una persona ha fallecido de COVID. Un oficio del ministro de Salud mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre la posibilidad de considerar a los pacientes diagnosticados con lipofuscinosis en la próxima nómina de tratamientos cubiertos por la ley Ricarte-Soto. Un oficio del ministro de Salud, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa la situación en que se encuentran los estudiantes de acupuntura certificados respecto del plan de vacunación nacional contra el COVID-19. Un oficio del director de Servicio de Salud Bio Bio, mediante el cual responde a uno de la comisión sobre el estado de situación de cada servicio de atención médico de urgencia a nivel nacional. Un oficio del jefe de División Planificación y Presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual remite información sobre reembolsos por licencias médicas que pudieran ser consideradas como enfermedades laborales en cumplimiento de la Ley de Presupuestos del 2021. Un oficio del subsecretario de Economía y Empresas de menor tamaño, mediante el cual remite primer informe trimestral correspondiente a programas del Fondo de Innovación para la Competitividad, Emprendimiento y en cumplimiento de la Ley de Presupuestos 2021. Una denuncia de un representante de la unidad de pacientes críticos de la clínica RCR Atacama, ciudad de Copiapó, sobre sus condiciones laborales, tales como el déficit de personal constante por puestos de trabajo no cubiertos por trabajadores con licencias médicas o renuncias, el déficit de insumos básicos, personal nuevo en constante capacitación y la negativa del empleador para ajustar salarios. Solicita se oficia al ministro de Salud para que los recursos que proporciona el Estado lleguen también a los trabajadores del sector privado. Y una copia de carta de AFI Chile a la Comisión Mixta, mediante la cual plantean el problema de fondo que tiene el articulado presentado por la oposición, donde se le permite a los laboratorios fijar el precio máximo industrial de sus medicamentos para venderlos en Chile. Esto debe tener relación con la ley de fármacos. Eso es todo. Muchas gracias, Ana María. ¿Solo la cuenta, colegas? ¿No? ¿Puntos varios? Ahí, Juan Luis, tiene la palabra. Y luego Ricardo Celis. Sí, dos cosas nuevas, presidente, saludándolos a todos. Lo primero es a raíz de las tendencias epidémicas y el control sanitario, dado que acordamos en la sesión de ayer, tengo entendido, ver posibilidades de tener claridad de parte del Ejecutivo respecto a la viabilidad del proceso electoral del 15 de mayo, de acuerdo a los informes sanitarios. El Colegio Médico ha planteado un punto de vista bastante importante al respecto, de que no se están cumpliendo los indicadores de la OMS para poder establecer, por ejemplo, las fases 2 de las regiones, de las comunas de la región metropolitana, que ya es un punto relevante, y otros aspectos también. Yo sé que esto no es fácil, presidente, porque hay que generar una sesión especial, distinta, pero creo yo que esta semana que vamos a llegar al 30 de abril, vamos a estar a 15 días de la elección, y no lo digo solo por un sentido político, sino un sentido de realidad, creo que amerita no llegar como la última vez que el país llegó tarde a tomar decisiones sobre el momento pandémico y la viabilidad de la elección. No tengo ninguna posición a priori al respecto, simplemente que se conozca la verdad de los hechos en la boca de los científicos y que nuestra comisión tenga un rol también en esto. Yo sé que mañana seguramente se va a ver en la comisión de seguimiento sanitario que convoca el Senado, pero creo que esto es un tema muy, muy sensible que no podemos tropezar con la misma piedra. Eso uno. Lo segundo, para que usted pueda calendarizar, ojalá lo más pronto posible,
esta solicitud que yo hice presente la semana anterior respecto a la relación entre niveles de CO2 en espacio cerrado con contaminación y transmisión del virus COVID, que son muchos estudios recientes, incluido el Lancet, que están hoy día planteando derechamente cómo si medimos CO2, que se puede medir muy fácilmente, eso es un indicador predictivo de los niveles de hacinamiento y por lo tanto de aforos y de condiciones más predisponentes a tener infección. Estoy pensando en lo que viene en invierno, para muchas actividades laborales, muchas actividades académicas, para todos en general, porque este es un tema extremadamente delicado donde hay mucha interpretación y no siempre se llega a la realidad. Entonces, si fuera posible, sobre eso, dar unos 20 minutos el día lunes, si es factible, para escuchar la voz de los expertos en ese punto, creo que sería valioso, presidente. Gracias. Gracias, colega. A ver, me adelanto un poco, disculpe Ricardo, pero el día de ayer hablé con el ministro y tenemos preagendada una audiencia, o decir, una sesión de la comisión para el día viernes de 9 a las 9 de la mañana, entre 9 y 11. Necesitamos el acuerdo de los comités, pero ahí hablé con el presidente Paulsen y no debiera haber complicaciones. Y lo que hablé con el ministro en principio era terminar la sesión que quedó inconclusa respecto a la agenda laboral de trabajadores de la salud, y en segundo lugar, ver temas que se habían levantado en la comisión, en particular respecto a temas del proceso de vacunación. Yo estoy de acuerdo que la agenda no es que vaya cambiando, es que es inabordable. Y que uno de los temas centrales, efectivamente, y de lo cual la Comisión de Salud también debiera estar arriba y pronunciarse, tiene que ver con las próximas elecciones, que es una agenda que se viene. O sea, no es una decisión de nadie de que esto va a estar parte de la agenda de las próximas 2 semanas. Entonces, si lo acordamos así, podemos orientar la sesión del día viernes en esa dirección. Lo que sí, yo hablé con el ministro y en ánimos de poder tener una sesión que obtenga ciertos resultados y que esté ordenada, es que también tengamos una minuta, un documento previo con unas preguntas o un temario, de manera de... eso le sirve al ministro para ordenarse, si a él le funciona, también nos funcionará a nosotros. Entonces, yo creo que efectivamente nosotros estamos preparando un proyecto de resolución por el tema de los malls, por ejemplo, que se abrieron en fase 2, para que la SAL le pidiera al presidente de que cambiara esa definición. Entonces podemos abordar dirigir la sesión del día viernes en esa dirección, y dentro de eso podemos incorporar algunas preguntas respecto al proceso de vacunación. A mí lo que me preocupa, colega, es que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, y esto es algo consustancial de esta comisión y del COVID, que es inabordable. Entonces, o ponemos en agenda ciertos puntos, intentamos profundizar e incidir, o vamos a terminar opinando de todo, pero sin incidir. Yo prefiero hacerlo primero. Entonces, hagamos la agenda de este viernes en relación a las próximas elecciones y pongamos consideraciones de distintos tipos en ese temario, que las podemos pimponear entre los 13 colegas de esta comisión de aquí al viernes. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué les parece? Sí. Bien. Sobre lo segundo que usted señalaba, creo que podemos dar 20 minutos, colega, en las sesiones, pero al final no avanzamos. O sea, también hoy día salió un estudio del Lancet sobre cómo el nivel socioeconómico está correlacionado con el nivel de fallecimiento. Podemos ver muchos temas, pero también tenemos el proyecto que viene de descanso compensatorio, estamos poniendo el proyecto de TENS. Entonces, veamos con calma a ver qué ponemos en agenda para el lunes por ahora. ¿Ya? Diputado Celis. Gracias, presidente. Presidente, bueno, no había pensado referirme a aquello, pero le iba a sugerir que se pusiera en votación en general el proyecto de TENS. Creo que haría bien para generar la atención necesaria para que el Ejecutivo apure su proyecto. Pero quería referirme a otro aspecto que, dado que haber esta reunión el viernes, que tiene que ver con vacunación, hay una buena noticia, cierto, que escuchando a la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, se está vacunando a las embarazadas
después de las 16 semanas con comorbilidad. Y eso es una buena noticia. Sin embargo, se pudiera ampliar un poco incluso los estudios, así lo señalan, al resto de las embarazadas, pero para eso se necesita tener una disponibilidad más grande de vacunas. Entonces, quisiera pedir, presidente, que el señor ministro pudiera solicitar que se liberen los datos de Sinovac, que es la que tiene más experiencia en esta materia, en relación a vacunación en embarazadas. Y que se le pudiera consultar esto para el día viernes u otro cuando él estime conveniente, o usted lo estime conveniente. Y lo segundo, también en la misma línea, de vacunación de puérperas. Acaba de morir un niño de 1 año y medio en Temuco por COVID. ¿Ah? Se están reportando casos en este sentido, entonces la vacunación de puérperas al momento del alta es una buena opción, que es una estrategia que están usando algunos países, y quisiera también sugerir que se pudiera consultar en relación a eso al señor ministro, y ojalá esta comisión le pudiera pedir, cierto, que se evalúe ese mismo hecho. Gracias, presidente. Bien, me parecen ambas cosas muy razonables. ¿Hay acuerdo? La primera solicitud tiene que ver con liberar los datos de Sinovac de aplicación para embarazadas. Ahí Ana María está el detalle. ¿Hay acuerdo? Okay. Pero esto que él dice que se le consulte, ¿Sí? ¿Lo van a oficiar o qué? Sí, es un oficio al ministerio solicitando la liberación de esos datos. Bien. Ya. Y el segundo, perdí por un minuto la atención. Para el caso de puérperas. Ya. Podríamos hacerlo igual, ¿no? O sea, en el mismo oficio preguntar las dos cosas. En el mismo oficio vamos a consultar ambas cosas. Muy perfecto. Bien. Acordado. Don Patricio Rosas. Gracias, presidente. Quería solicitar un oficio al Ejecutivo para que se nos informe respecto del presupuesto del Hospital DFL 36 de Panguipulli para el año 2021, puesto que no hemos podido obtener esa información en forma detallada y es importante para la negociación del sindicato en este año. Ese es un oficio. Y el otro es en relación a lo que planteamos la semana pasada respecto de los recursos para trazabilidad, que el ministro dijo que estaban ya enviados a los servicios, pero la situación no es tal como le han informado a él, porque probablemente están las resoluciones tramitadas hacia los servicios de salud, pero las resoluciones desde los servicios de salud a las alcaldías, a los departamentos de salud y de ahí a los CESFAM, es una vuelta tan burocrática que aún no le llegan los recursos para trazabilidad, búsqueda, aislamiento y testeo en la región de Los Ríos, y probablemente es un tema que todavía se repite en las otras regiones. Así que un oficio solicitando que se revise el proceso de asignación de recursos y de transferencia de recursos efectiva, y no solo se chequeen los oficios enviados desde la Subsecretaría de Redes, porque hay un problema en las transferencias para que puedan hacer los contratos los municipios. Y tenemos, como bien todos saben, un proceso de pandemia que está en una situación muy en alta dispersión en este momento, y se necesita más personal para testear, para trazar y para aislar. Eso, presidente. Gracias, colega. Sobre lo primero, ¿hay acuerdo respecto al DFL del 36 sobre Panguipulli? Ok. Y lo segundo, ya me gustaría ampliarle la solicitud de información que hace el diputado Rosa a todos los... Básicamente acá hay una entrega, o sea, hay un monto general que lo que se anunció eran 7.000 millones de pesos. Lo que nos dijo el ministro es que esos recursos ya están derivándose a las distintas comunas y que a través de los alcaldes se iba a fortalecer la red APS. Entonces yo le pediría que eso sea a nivel comunal respecto al monto que está presupuestado en este fondo de 7.000 millones y cuánto ha sido traspasado efectivamente a la fecha, a las cuentas de los municipios. ¿Me parece? Bien, acordado. Sí, yo quisiera también sobre la cuenta, un pequeño punto. Sobre el punto 12, Ana María, es copia de la carta de AFI Chile, que es como la 12ª que nos envía, que
plantea el problema de fondo que tiene el articulado presentado por la oposición, donde se le permite a los laboratorios fijar el precio máximo industrial de sus medicamentos para venderlos en Chile. Yo le respondería que la discusión está en la comisión mixta, y que comisión mixta que ya no realiza audiencia, pero decirle que toda opinión que quiera realizar sobre este proyecto de ley de fármacos 2 lo dirija a la comisión mixta. Y en otros puntos varios, este es un tema que quisiera pedirles la atención, colegas, porque no es tan local ni circunstancial, sino que es una propuesta que quisiera hacerles como presidente de la comisión. He estado conversando, bueno, mucho con los gremios de la salud, con la Secretaría de Salud de la CUT, y creo que hay un problema de coordinación que no solamente con este gobierno, en general creo que los gremios tienen dificultades en su relación con el Estado. Y el Parlamento pareciera ser un actor observante, donde su rol es simplemente citar a los gremios en términos de como si fuera cualquier otro actor para la tramitación de ciertos proyectos de ley. Y en ese sentido, además, existiendo la Secretaría de Salud de la CUT, que más allá de las opiniones particulares, la CUT es el organismo que tiene mayor representatividad a nivel de asociación gremial en el país, quisiera proponerle a esta comisión que tomáramos el acuerdo de crear una coordinación. En el Senado se le llaman comisiones temáticas, pero yo le pondría simplemente una coordinación entre la Comisión de Salud y la Secretaría de Salud de la CUT. Una coordinación que pueda reunirse periódicamente, que pueda hacer evaluaciones de proyectos en tramitación, que pueda haber proyectos más de largo plazo, que pueda realizar actividades de extensión y que también pueda facilitar el diálogo con el Ejecutivo. Yo creo que como de manera ideal podría haber un espacio tripartito, donde más allá de la realización de las comisiones, la comisión mandata a ciertos actores que junto con la Secretaría de Salud de la CUT se reúne también junto con el Ejecutivo y van abordando temas, porque si no, siempre llegamos a las comisiones donde es un espacio muy estrecho de trabajo. Y creo que hay que darle más sustancia para tener más avance y no esperar los proyectos de ley en particular, porque además hay muchas materias que no son de iniciativa nuestra, pero donde sí podemos realizar una gestión política que es parte de nuestra actividad política. Somos representantes, también es parte de unas funciones que está en la Constitución. Y en ese sentido quisiera pedir el acuerdo para desarrollar este trabajo. Me parece que podría ser un aporte, porque además lo que pasa es que cuando las presidencias se cambian, parte todo de cero. Y podría haber un espacio de mayor coordinación, que es algo que para el Senado es algo más ordinario, que ocurre cotidianamente. Hay una mesa de asociaciones que le hace seguimiento a mesas temáticas que tiene el Senado, donde hay una coordinación con la sociedad civil, que es algo parte del uso del Senado, y nosotros no tenemos esa práctica en la Cámara, y me parece que sería positivo que al menos esta comisión la tuviera. Entonces, quería poner eso arriba de la mesa. Podemos trabajarla. Yo tengo un pequeño documento que se los puedo hacer llegar por correo para que lo revisen y quizás cerrarlo durante la sesión del próximo lunes o martes para darle cauce a esta iniciativa. Pero quería conocer también vuestra opinión para ver si es que les parece una locura, una tomadura de pelo, o si les parece una buena idea. Le doy la palabra, diputado Sandón. Está ahí pidiendo la palabra. Presidente, muchas gracias. Saludarlo a todos. Me parece, me encantaría primero leer el documento, así que agradezco que usted haya avanzado algo en eso, para después de eso poder dar una opinión, porque hay que ver la operatividad y todo de acuerdo a nuestras funciones. Así que se lo agradezco el trabajo, y si nos puede mandar eso a la brevedad posible, y así poder dar mi opinión al menos. Perfecto. Se lo voy a enviar, bueno, a todos, se lo envío todo después de la sesión. Diputada Cariola. Presidente, solo quería tomar la palabra para respaldar la propuesta que usted está presentando. Creo que es una muy buena iniciativa el poder desarrollar este espacio de trabajo. Usted tiene mucha razón cuando plantea que acá hay un problema muy de fondo que tiene que ver con la relación que se establece desde la institucionalidad en general, desde el Estado para con los gremios de salud,
en particular, que además son muchísimos, pero que afortunadamente se han podido ir agrupando en un espacio común, que es la Secretaría de Salud de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. Entiendo que hay una propuesta, que incluso hay un documento que se ha ido trabajando, del cual se ha dado incluso conocimiento al ministro de Salud, que valoró positivamente varios elementos de ese documento. Entonces a mí me parece que esta propuesta que usted plantea de un trabajo más permanente, de establecer una mesa común que nos permita ir desarrollando iniciativas, es muy necesario. Así que a mí me gustaría que pudiéramos tomar esa determinación reciente. Mire, yo en el ánimo de que las cosas salgan, no es mi ganas de forzarlas, sino de seducir y convencer de que son buenas ideas, les voy a compartir el documento de manera de poder ajustarlo, porque también de repente puede generar como cierta, ¿de qué se trata esto? No lo conocemos. Entonces, más que forzar un acuerdo ahora, yo les voy a mandar el documento y lo discutimos en la sesión del día lunes. Dedicamos unos minutitos en el Puntos Varios a recibir opiniones y durante la semana también lo podemos revisar por teléfono con quienes tengan más dudas y tengan una intención de poder apalancar esta iniciativa. ¿Les parece? Bien. Más en Puntos Varios. Bien. Entonces, entrando a la orden del día, esta sesión tiene por objeto iniciar el estudio del proyecto de ley iniciado en moción de las honorables diputadas Cariola, Mix, los diputados Barrera, Juan Luis Castro, Ricardo Celis, Crispi, Ibáñez, Rosas, Telier y Torres, que establece un fuero laboral y un descanso compensatorio para las trabajadoras y trabajadores de la salud en contexto de estado de excepción constitucional por pandemia de COVID-19 en las condiciones y con los efectos y excepciones que señala el proyecto de ley. Este es un proyecto de ley el cual nos invitó a participar la diputada Cariola el año pasado, que tiene un contexto particular y que hoy día está más vigente que nunca. Por eso es que hemos ajustado la tabla para poder ponerlo en discusión. Hicimos las gestiones para traerlo desde la Comisión de Trabajo a la Comisión de Salud, porque la primera línea está sometida a un desgaste enorme. La primera línea, me refiero a la primera línea de la salud, y yo noto cierta insensibilidad de todos, donde el vaivén de la preocupación que tenemos por los trabajadores de salud depende del pic de contagio. Es decir, llegamos a los contagios 9.000, contagio de 9 de abril, y todos hablan de los trabajadores. Hoy día estamos en 4.500, ya no es tan importante. Y la verdad es que el esfuerzo que ha hecho el mundo de los trabajadores de la salud es encomiable, y me parece que institucionalmente el Parlamento debiera dar señales de respaldo a ese trabajo, no con aplausos ni con cartas, sino con, en nuestro caso, y dado nuestra función, con legislación que los proteja. Por eso es que este proyecto me parece muy pertinente, y en esa línea es que hoy día vamos a iniciar esta tramitación. Probablemente vayan a haber muchos gremios que quieran participar de esta discusión, y voy a intentar desde la presidencia de balancear esas ganas de estar en la discusión con la urgencia de que esto sea ley, porque son dos bienes que tiene que proteger esta presidencia para poder avanzar en temas que a mi juicio son muy relevantes en el caso de que avanzáramos la comisión. Entonces, por esta sesión al menos, la idea es que podamos que la autora del proyecto pueda dar a conocer este proyecto de ley, escuchar también. Hemos invitado a la Secretaría de la Salud de la Central Unitaria de Trabajadores, señora Karen Palma, quien ha estado con nosotros anteriormente, y a la presidenta de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, señora Sandra Olivares. Sí, por favor haga pasar a nuestro invitado, y por supuesto que independiente de que no esté presente el ministro de Salud, también estaba citado, está excusado, pero por supuesto ahí sus asesores, a quienes le damos la bienvenida, también esperamos conocer cuál es el punto de vista del Ejecutivo respecto a este proyecto de ley. No sé si inicialmente quería dar la palabra a la diputada Cariola, pero diputado Sandón está pidiendo la palabra. No sé, diputada, si quiere. Sí, presidente. Solo un pequeño paréntesis, ya que estamos viendo como este ya sería como el segundo proyecto en paralelo que hace relación también con los trabajadores de la salud, encontrándole toda la razón, que efectivamente, claro, hay minutos que están como que estamos más preocupados de ellos que no, pero también yo le pido no olvidar a las personas el tema de las cirugías plásticas también,
que nos acordamos cuando la persona se muere, al igual como el diputado Celi en este minuto recordó una persona que tuvo una guagüita que murió ahora. También no dejemos pasar también ese tipo de temas, por favor, que son proyectos simples, rápidos y también son urgentes porque una vida es algo invaluable y sabemos que las cirugías plásticas, y aquí, bueno, el diputado Juan Luis Castro, que también está metido en el tema, sabemos que no está bien regulado en nuestro país. Así que se lo pido también que lo tenga a bien en un futuro tal vez cercano también ponerle el ojo a ese tipo de proyectos también. Gracias, presidente. Ok, diputada, le propongo quizás que tengamos una reunión de trabajo de los colegas porque creo que hay hartos proyectos que pueden ser de más fácil despacho y que podemos en ese sentido ponerlos en tabla y comprometernos a tener discusiones más acotadas y sacarlos de la comisión, que yo estoy de acuerdo con usted que aquí la necesidad es infinita y la pega de la presidencia es difícil, pero hay voluntad, así que veamos cómo lo hacemos. ¿Ok? Gracias, diputada. Entonces, le doy la bienvenida a Sandra, a Erika y ahora, para que nuestra invitada sepan, le damos la palabra a la diputada Cariola para presentar el proyecto de ley. Después le vamos a dar las palabras a ustedes como asociaciones de trabajadoras y trabajadores y finalmente al Ejecutivo. Así que, diputada Cariola, este es su momento para presentar el proyecto de ley. Gracias, presidente. Presidente, si me pueden permitir compartir pantalla, por favor. No, eso no se puede. ¿Eso no está incluido? Chuta. No, ya me lo permitieron. No viene en el pack. Bueno, primero saludarlas a todos, a todas y a todes, en especial a los trabajadores, a las trabajadoras en este caso, que están en representación tanto de la CONFEPRUS como también de la Secretaría de Salud de la CUT. Mira, yo voy a tratar de ser muy específica respecto de las razones que nos motivaron a presentar este proyecto de ley. Ya mencionaré con qué parlamentarios y parlamentarias, ya lo decía usted, presidente, pero en concreto este es un proyecto que establece un descanso compensatorio y un fuero laboral para las y los trabajadores de la salud en el contexto de la pandemia que estamos enfrentando por COVID-19. Esto es un proyecto que presentamos hace varios meses atrás. La verdad de las cosas es que demoró más de la cuenta, producto de las propias burocracias internas, el poder traerlo a la Comisión de Salud. Lo solicitamos varias veces a la sala, fue negado, esto estaba en la Comisión de Trabajo, a la cual también le solicitamos llevar adelante la tramitación. No fue posible, producto de otras prioridades que se tenían, pero afortunadamente hoy ya lo tenemos en la comisión y yo quiero agradecer, presidente, en particular a usted por el esfuerzo realizado para que este proyecto pueda no solo ponerse en tabla, sino que también llevar adelante su tramitación, ya que existe efectivamente una urgencia. Y quisiera demostrar el por qué. Hoy día hay abundante evidencia científica acerca del riesgo a la salud mental de los trabajadores de la salud que han realizado sus actividades durante los brotes epidémicos de enfermedades infecciosas previas. Con el elevado número de contagios que tenemos por COVID, las y los trabajadores enfrentan condiciones laborales que son extremas, donde el sentimiento de estar bajo presión es una experiencia frecuente ante la situación actual, por lo que atender la salud mental y el bienestar psicosocial es tan importante como cuidar su salud física, y creo que aquí es donde tenemos que poner el foco de este proyecto. La OMS reconoció que en el burnout asociado al agotamiento mental, emocional y físico causado por el trabajo como una enfermedad luego de décadas de estudio y que hoy día afortunadamente está reconocido como tal. Existen condiciones laborales que son descritas por los y las trabajadoras y trabajadores de la salud que están relacionadas con la falta de personal disponible, en la dificultad de contratación por la regulación de los sueldos, tanto de los entes públicos como privados. Hay un incumplimiento de estándares mínimos para la atención de pacientes. Los turnos son extenuantes de 24 horas para garantizar continuidad ante el toque de queda, hay una sobrecarga de turnos extensos y turnos adicionales para cubrir brechas, dificultades de conciliación de trabajo con la familia, una ejecución del plan de retorno laboral de los grupos de riesgo sin contemplar medidas sanitarias de aforo, etcétera. Son algunos de los elementos a los cuales los propios trabajadores han planteado como principales a propósito de por qué se generan estas situaciones de estrés. Los estresores adicionales dentro de la pandemia son los riesgos de estigmatización hacia quienes trabajan con pacientes de COVID-19. Muchas personas tuvieron que aislarse durante este proceso, incluso dejar de vivir y convivir con sus familias. Eso es una realidad que no podemos obviar porque tiene que ver con vidas
particulares de personas, de mujeres que dejaron de ver a sus hijos por meses, sobre todo en el inicio de la pandemia, y eso generó un estrés no solo en los trabajadores y trabajadoras, sino que también en sus hijos e hijas, familias, esposos, etcétera. Cansancio físico por el uso de equipos de protección personal, el aislamiento físico que dificulta y proporcionar confort y apoyo a quienes están enfermos o afectados, el constante estado de alerta y de vigilancia, los procedimientos estrictos que tuvieron que seguir, el entorno laboral más demandante, las reducidas posibilidades de recurrir a su red de apoyo social debido a los intensos horarios de trabajo o el ingreso a periodos de cuarentena, las limitadas posibilidades y energía para implementar acciones de autocuidado básico y el temor de contagiar de COVID a sus amigos, familiares y al estar expuestos al virus por la naturaleza de su trabajo. La CONFEDEPRUS, que fue quienes inspiraron inicialmente esta iniciativa, llevaron adelante en mayo del 2020 una encuesta, un estudio que entregó estos elementos como resultado a través de puntajes obtenidos por cansancio emocional, despersonalización, falta de realización personal y autoeficacia, y lo que más destaca es el cansancio emocional con un valor de 28 puntos. Esto es muy alto. Y la despersonalización de ellos mismos, que en el fondo es como una desvinculación de sí mismos como personas, como individuos, tuvo un puntaje de 8, encontrándose en un nivel medio, pero al límite de avanzar hacia un nivel más alto. La respuesta en relación a los rangos de riesgo más altos respecto a sentir cansancio y agotamiento profesional también estuvieron presentes y los indicadores fueron suficientes para determinar que acá efectivamente está presente el síndrome de burnout, que claramente tiene que ver con el agobio a propósito de las condiciones laborales. En relación a esta misma encuesta, la CONFEDEPRUS preguntó si en los últimos 12 meses cuántas licencias médicas se habían presentado, hicieron un estudio de esto, y el 55,5% había presentado entre 1 a 3 licencias médicas, el 37% no había presentado, el 10% entre 7 y 10 y el 5,3% entre 4 y 6. En el caso de las mujeres, la cifra era muchísimo mayor, alcanzó hasta un 82% frente al 18% que presentaron los hombres, y aquí hay una explicación evidente que tiene que ver con que las mujeres tenemos no solo el trabajo, y en este caso la particularidad del trabajo en el área de la salud en medio de una pandemia, sino que además la doble jornada. La Secretaría de Salud de la CUT en octubre del 2020, a fines del año pasado, también actualizó esta encuesta, tomando algunos elementos, este estudio, que es mucho más largo que esto. Yo acá tomé algunos datos, podemos compartir el estudio completo, pero que en relación a las acciones a la implementación de acciones de cuidado de salud mental entre los trabajadores y trabajadoras de la salud, y el 70,5% dijo que no había tomado ningún tipo de acción de cuidado de la salud mental, solo el 29,4% lo había hecho. Acá también algunos elementos sobre el agotamiento emocional por estamento. Si ustedes revisan acá los elementos, la conclusión es que los profesionales médicos fueron el estamento con el mayor puntaje de desgaste. Posteriormente vienen los auxiliares con un 32,9%. El agotamiento emocional por tipo de contrato. Acá queda claro que aquellos trabajadores y trabajadoras con esquemas contractuales precarios como compra de servicios u honorarios son los que tienen el mayor puntaje de desgaste emocional, evidentemente por la inestabilidad que su tipo de contrato genera, y el agotamiento emocional por el tipo de funciones. Queda claro que los trabajadores y trabajadoras que tuvieron que atender de manera directa a las personas con COVID tuvieron los puntajes más altos dentro del agotamiento emocional. El estudio además mostró la variabilidad respecto del tipo de jornada. Por ejemplo, las personas con los puntajes más bajos de desgaste emocional fueron quienes trabajaban menos cantidad de horas, y hubo un alza en el agotamiento entre las personas que tenían atención directa con el COVID. Se hicieron algunas sugerencias, como conformar equipos permanentes especializados de salud mental, desarrollar un sistema de prevención de desgaste profesional, desarrollar un sistema de gestión de estados emocionales del personal, a propósito de la sensación de temor de contagio, desarrollar un plan de trabajo en torno a la prevención del acoso laboral en la línea de la intervención de trabajadores y trabajadoras que viven el acoso, trabajar en la buena relación entre pares y abordar la sensación de aislamiento, fomentar la emergencia de liderazgos democráticos, diseñar un sistema de descanso compensatorio para las y los profesionales de salud que contemple la necesidad de conciliar la vida familiar. Y en esto estamos. Estas son algunas de las sugerencias que desarrollaron los propios trabajadores y trabajadoras, y es a raíz de eso que desde la organización encabezada por Karen Palma, o desde el espacio de la CUT, ¿cierto?, que
esta Secretaría de Salud logramos trabajar esta propuesta de ley con todas las organizaciones que la componen, hicimos una gran asamblea, incluso una conferencia de prensa, un trabajo técnico, para definir este proyecto de ley que contempla tres elementos. Para paliar en parte las dificultades a las que se han visto expuestos las y los trabajadores, se ha planteado la posibilidad de acceder a un descanso compensatorio y al aseguramiento de las condiciones de continuidad laboral de las y los trabajadores. Eso pasa por un fuero laboral que contempla que los trabajadores y trabajadoras gozarán hasta por un año después del término de la última prórroga del estado de catástrofe. Esto incorporaría el personal directivo, profesional, técnico, administrativo y auxiliar de los servicios de salud, de atención primaria, de la Subsecretaría de Salud, Ceremis, de Instituto de Salud Pública, Senamás y de los establecimientos autogestionados de la red y en general de la red asistencial que sean prestadores de salud públicos o privados, así como de farmacias, almacenes farmacéuticos, y es muy importante decir que esto es sin distinción de la calidad contractual en virtud de la cual se encuentran vinculados dichos prestadores. El segundo punto del proyecto es el descanso compensatorio, que es el corazón del proyecto, que tiene que ver con que las trabajadoras y trabajadoras, funcionarios y funcionarias de la salud que se encontraran prestando servicios al 18 de marzo del 2020, inicio del estado de excepción, sin distinción de la calidad contractual y en virtud de la cual se encuentran vinculados con dichos servicios, tendrán derecho a un descanso compensatorio especial de 14 días hábiles, con goce de remuneraciones y compatible con los feriados legales correspondientes. Es decir, esto no es que sea parte de los feriados legales o de los días administrativos de las vacaciones, sino que son días adicionales, que podrán ser usados no de manera inmediata, ni mucho menos ahora durante la emergencia, y quizás ahí debiésemos hacer algún tipo de mejoramiento de la redacción a propósito de que los tiempos no sabíamos cómo iban a darse respecto a la continuidad de la pandemia, pero esto puede ser usado dentro de los 2 años desde que se publique esta ley, dentro de los 2 años siguientes. Y el trabajador determinará el uso de este descanso. Quizás también ahí podríamos desarrollar alguna propuesta en relación a que, y acá los trabajadores y trabajadoras también lo han dicho, en relación a que esto no signifique agobiar o sobrecargar con trabajo a aquellos que se queden desempeñando estas tareas. Exceptuado de los beneficios, todos los funcionarios y funcionarias del estamento directivo de los establecimientos en los artículos presentes sean de exclusiva confianza del presidente de la República o que tengan autoridades facultadas para efectuar nombramientos. Es decir, esto es para los trabajadores y trabajadoras y no para las autoridades políticas dentro de estas instituciones. Y lo último que incorpora es que las licencias médicas no puedan ser computadas, vinculadas al COVID-19 no puedan ser computadas a los trabajadores para efectos de declarar salud incompatible con el cargo, que también fue uno de los puntos que se planteó como una de las dificultades de que los trabajadores y trabajadoras estaban siendo determinados como incompatibles con el cargo por el hecho de presentar licencias médicas por COVID-19, y ese es un elemento que también es importante de revisar. Acá las organizaciones que fueron patrocinantes desde lo social, digamos, de este proyecto, y los diputados firmantes, Carol Cariola, quien habla, Buri Barrera, Juan Luis Castro, Ricardo Celi, Miguel Crispi, Diego Ibáñez, Claudia Mix, Patricio Rosa, Guillermo Teller, Víctor Torres, y esperamos realmente, presidente, que se tome en consideración esta propuesta. Es una propuesta muy sencilla que a mi parecer tiene toda la lógica en relación a las necesidades que se demuestran, que además están comprobadas. Hay ya estudios que los propios trabajadores han desarrollado. El estudio de la Central Unitaria de Trabajadores la hizo con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y me parece que da cuenta de una realidad que es extremadamente preocupante, de la que no podemos mirar para el lado. Este es un proyecto que se declaró admisible por la Cámara de Diputados y Diputadas, por lo tanto esta comisión debiese tramitarlo, ojalá a la brevedad, para poder tenerlo también en funcionamiento lo antes posible y con esto garantizar un mínimo de resguardo, de seguridad e incluso entregar una pequeña esperanza o luz dentro de momentos tan difíciles que estamos viviendo como país, y que en especial, como bien lo decía usted, presidente, los trabajadores y trabajadoras de la salud que están en la primera línea de resguardar la vida de las chilenas y chilenos. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, colega, por la presentación, por la iniciativa. Te pido, por favor, si nos puedes mandar a la Secretaría la presentación para que quede en el registro y los colegas también la puedan revisar.
Le doy la palabra a continuación a Karen, luego Sandra y luego el Ejecutivo. Así que, Karen Palma, tiene usted la palabra. Sí, bueno, primero saludarles, pensé que iba después de Sandra, pero bueno, No hay agradecer. problema, si quieres poner después de Sí, Sandra, la había entendido al revés. sí, Sandra, ¿puedes poner usted sí, ahora? Sandra Olivares, ¿sí? sí. Ya, entonces le doy la palabra a Sandra Olivares. Adelante, amiga. Hola a todos y a todas. Buenas tardes y gracias por la invitación. Nosotros, yo soy de la Federación Metropolitana de Profesionales de la Salud, pero también somos parte de la Confedepru, parte del estudio que presentó la diputada. Comentarles, no tenemos una presentación, le podemos mandar después el Word que nosotros preparamos para esta sesión en particular. Vamos a hacer un resumen. La diputada presentó efectivamente un proyecto que nació de iniciativa que fue recogida desde las y los funcionarios, particularmente del sector norte de la región metropolitana, que fue recogida por nuestra federación, que fue presentada a la diputada eh, y, eh, y esta fue levantada con los distintos trabajadoras y trabajadores. Y además fue en la situación de la primera ola, donde estábamos tensionados con una situación que era desconocida para nosotros y que demandábamos la posibilidad de tener una mayor descanso físico en ese momento, ¿no es cierto?, dado que veníamos desde marzo con los feriados legales y los permisos administrativos que los teníamos suspendidos. Se empezó a buscar un apoyo desde todas las organizaciones y eso gracias también a estas conversaciones y diálogos que se hicieron varias reuniones donde se buscaron los acuerdos comunes y tuvimos un resultado de que son 17 organizaciones que respaldaron este proyecto y todos están, como se mostraron recién, ¿no es cierto?, firmaron además la propuesta y le hicieron una solicitud a la Cámara de Diputados para que se avanzara en la admisibilidad. Y esta fue efectivamente aprobada en su momento y hoy día estuvo efectivamente también dormida un tiempo, pero hoy día le damos reimpulso y eso también le agradecemos al presidente de la comisión y a la comisión también que hoy día está tramitando o iniciando la tramitación de este proyecto. De más está decir la importancia que tiene este proyecto después de haber pasado ya más de 13 meses de pandemia. De más está decir la necesidad, digamos, de contar con más días de descanso. Hay un grupo importante y un equipo muy importante de funcionarios y funcionarias que han estado al pie del cañón y han demostrado que el sector público con pocos recursos, con una infraestructura muchas veces deficiente, es capaz de responder a una necesidad extraordinaria y respondimos además de una manera extraordinaria. Lo respondimos el año pasado y en eso también estamos hoy día en la situación crítica sanitaria que estamos viviendo. El esfuerzo ha sido de todos, clínicos sin distinción. Aquí están todas las profesiones, todos los técnicos, todos los auxiliares, los médicos, ¿no es cierto?, pero también tenemos a todos los funcionarios administrativos, las unidades de recursos humanos que se han visto muy demandadas con una gran cantidad de contratación en su momento, los equipos de finanzas, los equipos de abastecimientos, de farmacias, admisionistas, ¿no es cierto?, auxiliares, directivos, inclusive también, y nosotros siempre hacemos mención del personal externo que trabaja en los hospitales, que se ven expuestos a al mismo riesgo que tenemos nosotros como funcionarios, que son nuestro personal de aseo y también nuestro personal, que son externos, sí, pero nuestro personal de guardias, que dicho sea de paso, también requieren en algún momento que se busque algún reconocimiento para ello. Nosotros sabemos que el reconocimiento no siempre ha de ser monetario, ¿no es cierto? Y hoy día se hace súper imprescindible contar con un descanso físico y mental. Tenemos ahí los datos de los estudios que se han hecho, no solamente de la Confedeprus, ¿no es cierto? La Secretaría de Salud también hizo un estudio y todos tenemos el mismo diagnóstico.
Lo que sí queremos es que este proyecto sea lo más universal posible, tal como está escrito, que no tengan los ripios que tuvo el pago del bono COVID del año pasado, donde se dejó establecimientos y funcionarios y funcionarias fuera del beneficio. Nosotros esperamos, y así también está escrito, que ningún establecimiento que se dedicó y que dedicó su esfuerzo a enfrentar la pandemia quede fuera del beneficio. Principalmente nosotros queremos respaldar el fuero laboral que tiene el proyecto, que si bien es cierto es una añadidura, es un tema relevante para nosotros. Nos parece bien un año después de terminado el estado de excepción, porque no sabemos bien cómo van a ser ahí las fechas. Esta medida la extrañamos mucho el año pasado. Solo nosotros como organización tuvimos 18 profesionales en la región metropolitana que fueron desvinculados a diciembre del 2020. Enfermeras, profesionales, incluso trabajando en unidades críticas, con buena evaluación. Por lo tanto, a nosotros nos parece que esta medida debe ser hoy día una necesidad imperiosa para no llegar al mismo estrés que vivimos el año pasado. A nivel de salud solo centralizada tuvimos 218 personas desvinculadas, a pesar de los aplausos y a pesar del reconocimiento que se hizo en su momento con nosotros. Hoy día también hay estudios respecto de la cantidad de licencias, ¿no es cierto?, que tenemos de cantidad de funcionarios que tenemos con licencia médica. Esta alcanza un 20, un 30%. Muchos de ellos no están siendo reemplazados, lo que aumenta el desgaste físico después de los 13 meses de atención ininterrumpida. Hemos mantenido desde marzo del año pasado, con algunas lagunas pequeñas, pero el personal de turno ha seguido haciendo turnos de 24 horas, incluso a veces más de 24 horas, porque se solicita por la falta de personal turnos extras. Se ha complejizado no solo las camas, sino también se ha complejizado el personal. Nosotros hoy día tenemos personal que era diurno, del área ambulatoria, del área de salud mental, trabajando en camas críticas, con mínimas capacitaciones y un riesgo inminente de problemas en la atención. Y esto, por supuesto, crea aún más una tensión importante y un desgaste emocional de las y los trabajadores. Los resultados de la encuesta nosotros ya los vimos recién, por lo tanto no vamos a ahondar en ello, pero sí es importante hoy día que se consideren y que ustedes consideren también que a pesar de todo este desgaste que se ha significado la atención de la pandemia, la atención clínica y laboral de todas las trabajadoras y trabajadores, seguimos sufriendo situaciones de maltrato, de acoso, persecuciones a los trabajadores, reducción de las remuneraciones de los trabajadores con medidas arbitrarias, como es quitarles las asignaciones de turno y de urgencia por estar con licencia médica, que es un derecho consagrado en las leyes laborales de nuestro país, y a pesar de ello hemos tenido esta situación. Hoy día el personal de salud no está trabajando, como se dice, a un 100%. Nosotros estamos trabajando a un 400%, que esa es la capacidad que se nos ha exigido de reconversión y de atención en los hospitales no solo de nuestra región, sino de todo el país. Y de un sector que atiende a un 80% de la población. Eso es lo que hace el sector público de salud. Y en relación al ausentismo laboral, que también es parte de este proyecto, se establece un artículo de prohibición de computar las licencias médicas vinculadas al COVID, al estrés o a la salud mental, para efectos de considerarlos como salud incompatible. Esto es muy importante, dado que las licencias COVID del año 2020, que no fueron consideradas como enfermedad profesional, se sumaron hoy al ausentismo individual y al ausentismo del servicio, aumentando aún más las tensiones y las exigencias por cumplir un compromiso de gestión y bajar el ausentismo de los establecimientos a como dé lugar. Tenemos nosotros un problema grave en este punto particular, porque todas las licencias que efectivamente no se reconocieron como enfermedad profesional, que son un alto porcentaje de los contagiados en los hospitales, trabajadores de salud, y además las licencias maternales por extensión del fuero maternal también hoy día se suman a los índices de ausentismo,
Por lo tanto, comparado el año 2020 con el año 2021, nosotros tenemos un alto índice de ausentismo y hoy día el mismo Ministerio de Salud le exige a las autoridades locales que se debe bajar, y por eso es que tenemos tensiones sumadas a la situación sanitaria de las y los trabajadores. Así que lo que nosotros pedimos particularmente, y termino con esto, es que este proyecto tenga un gran respaldo. Le pedimos al gobierno también que lo considere y que se avance rápidamente en este proyecto. No quiero alargar más porque todo lo demás está dicho por la compañera Caro. Muchas gracias, Sandra, por tu presentación. También el documento que nos dijiste al comienzo que tenías, por favor, enviarlo a la Secretaría. A continuación, le doy la palabra a Karen Palma, de la Secretaría de Salud de la Central Unitaria de Trabajadores. Adelante, Karen. Sí, bueno, saludar a cada uno de los diputados y diputadas y agradecer también a la comisión en general que los trabajadores y trabajadoras tengamos estos espacios, porque si bien la semana pasada estuvimos exponiendo respecto a un tema al pliego de las organizaciones, hoy día ya lo estamos materializando en una de las demandas concretas, porque cuando ustedes revisan el pliego que quedó en la Cámara, el documento que nosotros enviamos, planteábamos que ojalá durante el primer semestre de este año se pudiera poner en tabla este proyecto de ley que lo que busca es precisamente el tema del descanso compensatorio. Yo quisiera partir a propósito de lo que hoy día estamos viviendo, la realidad de los trabajadores y trabajadoras, planteando una cosa que no es menor. 1 de cada 3 trabajadores hoy día sufre algún trastorno de salud mental. Y creo que eso es un tema que debemos abordar no solo desde el mundo sindical, sino que también desde los distintos poderes del Estado. Y en eso nosotros hemos sido enfáticos en pedirle al Ministerio de Salud que materialice un real plan de cuidado de los equipos de salud que incorpore el tema de salud mental. Si bien vimos al ministro el martes pasado exponer frente a esta misma comisión algunas materias que se han abordado, yo creo que la invitación está hecha a los propios parlamentarios y al propio ministro a que revise la realidad de lo que está sucediendo, tanto en consultorios como en hospitales, en que hemos tenido una situación bastante crítica, que es conocida por la mayoría, que ha tenido unas múltiples denuncias, tanto en los medios de comunicación pública, y que ha sido el pilar de las demandas que hoy día nos agrupan como organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Por eso yo referirme principalmente, Sandra, bueno, y la diputada Cariola decían del estudio de Confedeprus. Yo quería referirme precisamente a un estudio que hicimos como Secretaría de Salud. No sé si puedo compartir pantalla, porque yo no traje el estudio, pero sí algunas láminas que quisiera compartir, porque creo que son relevantes a la hora de cómo se está abordando el tema de este proyecto y la importancia que tiene para nosotros y nosotras como trabajadores. Bueno, partir planteando que nosotros definimos hace un... sí, perfecto. Ahí hice ya la opción de compartir, no sé si se ve. Sí, aún no. Ahí sí, ahí ya se ve la lámina. Ya. Bueno, perfecto. Tal como lo señalaban tanto Sandra como la diputada, la Secretaría de Salud hoy día compone 17 organizaciones, tanto el sector público, privado, seremías, atención primaria y también la red hospitalaria. Y en ese espacio es que hemos definido hacer un trabajo desde el rol que nos compete en la sociedad como trabajador y trabajadora organizado. Y ahí elaboramos un trabajo conjunto con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Aprovecho de informar que vamos a tener el segundo proyecto ya para el 1 de mayo que habla de condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la salud, pero durante el año pasado quisimos involucrarnos en el tema de salud mental como una de las primeras demandas. Y bueno,
Comentar que este estudio, hoy día que ya está patentado por la Secretaría de Salud, es un insumo desde el mundo sindical, está valorado como dentro de los que ha tenido una mayor número de respuestas, por lo tanto tiene una validación técnica no menor, superando las 9.000 respuestas, que incorpora todos los estamentos que hoy día trabajan y se desempeñan en el sector salud, y que además también incorpora un tema no menor, que es la diversidad del sector. Sector privado, sector público, trabajadores y trabajadoras centralizados, de atención primaria, de hospitales. Y bueno, dentro de esa presentación nosotros hicimos el gráfico de algunas láminas que yo quise comentar porque creo que reflejan muy bien el sector y que incluso hoy día podríamos decir que la realidad es más grave y más aguda aún. Al año pasado el 66% de los trabajadores y trabajadoras de la salud habían estado bajo la sospecha o confirmación de COVID-19. Por lo tanto, uno puede decir que el dos tercios de hoy día el conjunto de los trabajadores y trabajadoras se ha visto afectado directamente en el contagio. Y un tema no menor, porque uno podría preguntar, bueno, sí, efectivamente son de los trabajadores y trabajadoras más expuestos, pero el 26% declaraba no haber contado con los elementos de protección personal suficientes para prevenir el contagio del COVID-19. Y yo creo que aquí hay un punto no menor, porque el trabajar en un lugar, en una incertidumbre, lo que fue el año pasado, en que nadie sabe mucho cómo era el nivel de contagio, cómo era la situación que íbamos a vivir como país, y además exponerse a no contar con los elementos de protección personal, bueno, eso efectivamente tuvo en muchos trabajadores y trabajadoras una crisis emocional y de salud mental no menor. Se señalaba acá el exponer a las familias, el exponer a los seres queridos, el tener que aislarse, fue un punto que hoy día también está siendo clave y está siendo de los más críticos que enfrentan los trabajadores y trabajadoras de la salud. Otro tema no menor, el 46% hace turnos u horas extras. Y uno se preguntará, bueno, ¿esto es normal? ¿Esto es lo que ocurre principalmente o permanentemente en los recintos de salud? Bueno, esto es propiamente tal, como parte de lo que decía nuestro pliego, el tema de la sobrecarga. Entendiendo la vocación, comprendiendo y teniendo vocación pública, que es la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que nos desempeñamos en esta área, efectivamente se han puesto a disposición realizando jornadas de 24x3 libre, incluso cubriendo horas extras, y algunos inclusive cumpliendo funciones dobles en los distintos establecimientos para dar cobertura a la realidad que estamos viviendo. Y también decirlo, efectivamente, esto de poder dar cobertura a la red también tiene un nivel de imposición, porque claro, tal como lo señalaba Sandra, igual existe un grado de represión desde los equipos de los distintos establecimientos de salud, porque efectivamente los trabajadores y trabajadoras puedan rendir al 400%, como se dice, como bien decía Sandra, y no hoy día al 100%, sino que empujar esta locomotora. Además, desde nuestra organización hemos planteado con una estrategia sanitaria equivocada y bien poco realista de lo que se está viviendo. El 62% de los trabajadores está ejerciendo una labor clínica directa. Yo también creo que ahí hay una situación de estrés no menor. Hoy día trabajadores y trabajadoras que se desempeñaban en policlínicos, que hacían funciones administrativas o que tenían otro rol dentro de los establecimientos de salud, han tenido que asumir de un día para otro, sin ninguna preparación, la atención directa a lo que significaba la pandemia COVID-19. Y eso es otro factor que se está viviendo. Y también, bueno, ahí se plantean algunas consideraciones. Nosotros vamos a compartir el estudio con la comisión, pero efectivamente se dice que el mayor agotamiento emocional está en quienes atienden directamente a las personas con COVID-19. Y uno lo puede palpar a propósito de la incertidumbre que genera esta enfermedad, pero también, como lo decía anteriormente, de una ausencia de una política clara respecto a la estrategia sanitaria y efectivamente a cómo se ha venido combatiendo esta pandemia y a la ausencia, lo hemos dicho, de parte del gobierno de generar una política de cuidado de los equipos de salud.
Y quisiera también plantear como otro elemento una cosa que es central. Cuando hoy día el propio ministro aparece diciendo de que efectivamente hay un plan de cuidado, bueno, el 29% de los trabajadores y trabajadoras declara que no ha tenido ni un tipo de acercamiento respecto a su salud mental, ni un tipo de cuidado. Y yo creo que este proyecto lo que busca es efectivamente compensar en tiempos de descanso lo que hoy día están viviendo miles de trabajadores y trabajadoras, y además también dar una certeza a propósito del fuero laboral de poder tener un cierto grado de estabilidad a los trabajadores y trabajadoras que están contagiadas, que están trabajando para combatir la pandemia. Y bueno, terminar con esta lámina que creo que también refleja otra cosa que no es menor, y es que los trabajadores bajo esquemas contractuales precarios también tienen un mayor desgaste emocional. Y ahí yo quisiera hacer un punto, porque se mencionó acá, bueno, la pandemia ha sido combatida principalmente por los equipos de salud estable, pero por la contratación de otros miles de trabajadores en calidad de honorarios. Y los honorarios efectivamente han tenido una tensión no menor, es incorporarse a equipos de salud, sin a veces recién saliendo de las universidades, de los centros de formación técnica, a combatir una pandemia y a vivir una rutina que los que hemos trabajado en hospitales, yo sé que hay varios acá que se han desempeñado, es una cosa que se va aprendiendo durante el tiempo y que se requiere también de alguna experiencia. Y bueno, han sido como los abandonados del sistema, lo veíamos a propósito de lo que fue el bono COVID y de que se dejó excluido a los honorarios, y bueno, siempre todo tiene su pequeña trampa, yo aprovecho de mencionarlo porque eso también altera la salud mental. Hoy día se anuncia se dice, bueno, vamos a pagar el bono a los honorarios, que eran los que estaban pendientes, como si fuera una ley de hoy día, cuando todos sabemos que se cumplió, que se promulgó junto con lo que fue la ley de reajuste, y fue un acuerdo también transversal, pero resulta que la letra chica dice que a los que estén ejerciendo funciones al día de hoy. 7 meses, pero los que estén ejerciendo funciones al día de hoy. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y todos esos trabajadores que fueron desvinculados en diciembre quedaron fuera del proyecto? Entonces, ¿qué quiero graficar con esto? Si bien esa es una situación que compete a esta comisión, porque uno siente un poco una burla a propósito de los anuncios que hace el ministro, bueno, ese tipo de situaciones han sido las que han dañado a los trabajadores y trabajadoras durante todo este tiempo y que han también generado una inestabilidad en su salud mental. El no tener derecho a las condiciones laborales adecuadas, el no tener algunas situaciones de seguridad, hay que decirlo también, efectivamente muchos han sido agredidos lamentablemente por pacientes o por usuarios que están esperando y frente a la red atochada, lo que hacen es agredir a los funcionarios y funcionarias de la salud. Bueno, todo eso es un conjunto de cosas que nosotros creemos que deben ponerse al centro a la hora de pensar en una política pública de cuidados en los equipos de salud. Y este proyecto es parte de eso. Por eso hoy día, bueno, previo a esta reunión, nosotros nos reunimos como organizaciones, las 17 organizaciones, para conversar de que hoy día se volvía a poner en tabla este proyecto y generar el respaldo y mantener y reforzar el respaldo que dan las organizaciones al proyecto. Creemos que es necesario que de una vez por todas el Ejecutivo se haga cargo de los trabajadores y trabajadoras de la salud y de su realidad, pero también queríamos solicitar al Parlamento, porque entendemos que esto ya ha transcurrido casi un año, un poco menos de un año desde que se presenta el proyecto a cuando recién estamos haciendo la tramitación, a que se le pueda dar celeridad, ya que ojalá próximamente, ojalá en las próximas sesiones ya se pueda votar en la comisión y se pueda iniciar un trámite real, porque lo comentaban principalmente las organizaciones de atención primaria y de hospitales, que muchos trabajadores y trabajadoras se preguntaron, bueno, ¿qué pasó con este proyecto? Que generó expectativas de poder tener, por terminada la pandemia, terminada la crisis más aguda, un descanso que también permitiera recuperarse de todo este desgaste de salud físico, mental y emocional. Yo solamente terminar diciendo que acá hay trabajadores y trabajadoras que han visto morir a sus compañeros y compañeras, han visto fallecer a sus familiares y han tenido que seguir trabajando, a sus amigos y han tenido que seguir
turno rotativo tras turno rotativo para enfrentar la pandemia, y creo que es totalmente legítimo que se plantee un plan de compensación, nosotros lo hemos dicho, económica, como fue el tema del bono COVID, de ayuda, pero también desde el punto de vista de la salud mental. No es posible que en este país los trabajadores y trabajadoras que entregan salud no tengan el derecho a poder tener los propios cuidados colectivos que le permitan tener salud física y mental. Ahí me quedo, muchas gracias. Muchas gracias, Karen, por tu presentación. Y a través tuyo agradecerle a la Central Unitaria de Trabajadores por la coordinación y trabajo que han realizado durante todos estos años. Para finalizar esta ronda de presentaciones, quiero darle la palabra a don Jaime González, asesor del gabinete del Ministerio de Salud, y del ministro París, quien se excusó para participar en esta sesión. Así que, don Jaime, le doy la palabra, o a don Jorge Acosta, como ustedes me señalan. Don Jaime. Presidente, sí, muchas gracias. En primer lugar, nosotros no podemos sino que valorar cualquier proyecto que tenga un enfoque de política pública de derechos humanos. Ahora bien, es menester señalar que en el proyecto en particular que está en discusión es un proyecto de ley que excede la competencia del Ministerio de Salud. Y lo explico por los siguientes motivos. El primero es porque todas aquellas normas referidas al fuero son materias que deben ser abordadas también por el Ministerio del Trabajo, y parece necesario que el Ministerio del Trabajo también se sume en aquella parte referida al fuero. Y en aquellas partes que se refieren a beneficio, es menester recordar que son materias de competencia del Ministerio de Hacienda, y no es que este ministerio no quiera atender los requerimientos de los trabajadores, pero quiero ser presente y que además de los equipos laborales ministeriales, hay una mesa del sector público que es encabezada por el Ministerio de Hacienda, que tiene un equipo de relaciones laborales, que todos los acuerdos que se planteen en dicha mesa y que se circunscriban se materializan en proyectos de ley concretos. Por lo mismo, nosotros sin duda que valoramos proyectos de ley que vayan en la dirección de aumentar los niveles de protección de los trabajadores y trabajadoras, pero hacemos presente también que deben participar en la discusión de este proyecto otros dos ministerios que tienen que ver habitualmente en este tipo de materias y asuntos. Eso es, presidente. ¿Eso es todo? Eso es todo, presidente, sí. Ok. No sé si yo por supuesto que quiero tomar la palabra, pero se lo cedo a ustedes primero, colegas, para opinar. Está la diputada Sandón, diputado Celis, y ahí continuaremos. Nos quedan unos 20 minutos de discusión. Diputado Sandón, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, agradecer a Karen y a Sandra también sus exposiciones. Me gusta una palabra que dijo, creo que fue Sandra, que quería que este proyecto fuera lo más universal posible. ¿Qué duda cabe que el diagnóstico está bien hecho? O sea, yo pienso que no puede haber ninguna duda, pero me gustaría saber si existe alguna posibilidad, o en la comisión, o a través de reuniones que tengamos también para continuar esta discusión, escuchar, porque aquí vi, y perdón si me equivoco, eran como puras organizaciones relacionadas con la CUT, ¿no es cierto? No, o habían más. Eso es lo que no me perdí porque fue como muy rápida la lámina, pero me encantaría que fuera sumamente universal, una cosa así, y que la discutiéramos entre todos, porque yo me imagino que esta realidad se está dando también, bueno, transversalmente y en todos lados. Entonces, para que realmente tenga como esa fuerza, que sea, y por eso me tomé la palabra como proyecto universal, como dijo Sandra en su exposición. Y lo otro es que me gustaría después, tal vez deberíamos saber esas, no sé, más adelante, cuando dice se despidieron personas con buena evaluación. O sea, ¿cómo puede ser que se despidan personas con buena evaluación en el minuto que estamos? Entonces, de repente también uno puede ahí ver el caso a caso, o sea, porque me parece también que eso es una situación bastante compleja, sobre todo cuando tenemos la escasez de personal que tenemos hoy día. Pero sobre todo, básicamente, lo primero, cómo hacerlo lo más universal posible. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado Celis. Gracias, presidente. Presidente, este proyecto apunta a temas que está fundamentado y han hecho estudios, como aquí lo ha señalado Karen, Sandra, la diputada Cariola, que está referentado por estudios internacionales.
un medio nacional publicó un estudio del Healthcare Workers y donde dice claramente, fíjese usted que el 31% del personal de salud a nivel mundial presenta síntomas depresivos. Este es un estudio de varios países, y que el 54% puede presentar un trastorno mental o de salud mental. Así de importante es esto, porque el shock que significa estar, como aquí lo han relatado, estar trabajando con personas que están entre la vida y la muerte, o que están atemorizadas, y ellos se atemorizan, además el temor de contagiarse, etcétera, es mayúsculo. Entonces, yo felicito a las organizaciones de trabajadores porque han hecho un estudio que está absolutamente en coherencia con los estudios internacionales que se han hecho en la materia, que son estudios multicéntricos, son estudios serios en varios países y tienen resultados similares. O sea, no es casual. Hay una afectación importante en la salud de los trabajadores producto de su trabajo en la pandemia. Y un país, un Estado, no solo debe aplaudirlos, sino que además debe entregarles una respuesta y entregar un elemento que para ellos a lo menos signifique ciertas condiciones, como por ejemplo el descanso compensatorio. Fíjese usted que todas las personas, como usted, yo soy médico, hacía turno hasta hace poco, los médicos, y bien lo sabe Karen y todo, ¿cierto? Los médicos que hacemos turnos, o que hacíamos turnos, ¿cierto? Y que hacen turnos, tienen descanso compensatorio, por la ley médica. Tienen 10 días de descanso compensatorio separado, independiente de sus vacaciones. Entonces, todas las personas que han estado trabajando aquí en esto también merecen una reparación de esta materia. Y lo digo como, no en forma equívoca, es una reparación al daño en su salud que han sufrido. Es una reparación del Estado a un daño a la salud de las personas que han estado directamente vinculadas con las personas que están entre la vida y la muerte y que están peleando por su salud día a día. O que están incluso en las acciones preventivas, ¿cierto? Tomando PCR, tocando una puerta, sin saber quién está allí, quién le va a abrir, con quién tuvo contacto, no sabe nada, le abre una puerta a una persona desconocida, sin tener conocimiento, y le va a hacer un examen. Y eso obviamente atemoriza al que lo va a hacer, porque después va a regresar a su casa, y ahí está su madre, su abuela, sus hijos, y ahí hay un riesgo enorme. Entonces, creo que este proyecto apunta en un sentido correcto. ¿Qué significa plata? Sí, significa plata. Pero, como decía, esto es un acto reparatorio del país con una cuestión tan relevante como esta. Es lo mínimo que podemos hacer, reparar como país a la salud de los trabajadores que han estado jugándose por la vida de las chilenas y los chilenos. Quiero quedarme con algo que dijo Karen Palma al final, que me parece muy relevante respecto a la precariedad laboral. Yo creo que todas las personas que han estado involucradas, estén con honorarios o como sea, necesitan esa reparación. Los reemplazos, las personas que han hecho reemplazos que quedaron en la nada misma, con la reparación, con los bonos que se entregaron, cierto, producto del acuerdo que hubo la vez pasada, los reemplazos quedaron en la nada, ¿cierto? Porque hicieron reemplazos, no son ni chicha ni limonada, puede decirlo, perdón, de esa manera. Entonces, finalmente ellos quedaron en una situación de desigualdad. Entonces, imagínese usted una persona que ha estado haciendo un reemplazo por largo tiempo y ve que con justicia, la misma persona que estuvo al lado de ella ahí trabajando, que tenía que era de planta, recibe una bonificación y ella o él, por no tener esa relación contractual, no lo recibe. Además de haber estado en la misma pelea día a día, siente que hay un acto de injusticia enorme con ella o con él. Y eso obviamente se repite y es repetido. Aquí se habló de los honorarios, yo le hablo de los reemplazos y de las personas terceriadas. Hay muchas personas que han estado contratadas bajo formas terceriadas, muchas, en muchos lugares. Aquí en la Araucanía hay personas que están en forma terceriada, contratadas, ¿cierto? Y están trabajando y no tienen ningún derecho absolutamente a nada y no han tenido ningún beneficio a nada y se la han peleado, se la han jugado por la salud de los chilenos igual que todos. Gracias, entonces, diputado. Gracias. ¿Palabras, colegas? Yo voy a tomar la palabra. Sí, yo, bueno, como decía al comienzo, creo que esta es una iniciativa muy importante por el momento en que la estamos discutiendo. A mí me parece que hay algo que el gobierno no entiende. A mí me sorprende mucho
colegas, y creo que he demostrado ecuanimidad a intentar hacer una buena presidencia, intentar conducir y dar las palabras, sin ponerme del lado, de un lado, pero la verdad es que es muy difícil conducirla cuando los asesores vienen a responder nada. Porque tenemos diferencias, puede ser, pero tanto el día de ayer, en que estábamos viendo un tema totalmente fuera del tema de COVID, Ricardo Soto, vienen los asesores, no nos dicen nada. Hoy día nos dicen que debieran sumarse otras dos ministerios a la discusión. Efectivamente, debiera estar Hacienda y Trabajo, pero ¿cuál es la opinión del Ministerio de Salud respecto a un proyecto tan importante? Yo entiendo que puede haber una respuesta y que es totalmente válida respecto a la admisibilidad y de si el proyecto incurre en gasto, pero nosotros queremos saber qué es lo que opina el gobierno en relación a generar una política que genere una compensación, en este caso respecto al descanso o con fuero, pero una compensación. Y creo que la señal es que esto no es relevante. Eso es lo que me preocupa, porque yo no puedo creer que para el ministro de Salud esto no sea relevante, pero la señal que nos manda cuando sus asesores vienen a decir nada, es que esto no es relevante. Entonces tenemos un problema, porque así es muy difícil conducir la discusión política a pesar de las diferencias. Tener diferencias es súper legítimo, pero el tema es poder, en función de las atribuciones que tiene cada poder del Estado, poder tenerlas. Y creo que es un tema que para todos quienes estamos en esta comisión es relevante. Tenemos relación con los trabajadores de la salud todos en nuestros distritos. Sabemos lo agobiante que es. Nadie podría discutir el diagnóstico que hacen los trabajadores de la salud. Sabemos que es cierto. Sabemos que hay restricciones también en términos de los recursos que maneja el Estado. Y en mi opinión, esta comisión debiera ejercer toda su influencia y todas sus atribuciones para convencer al gobierno y a nuestros colegas en el Parlamento de que generar una compensación a los trabajadores que han estado al sacrificio, haciendo las labores más duras, tengan una compensación para tener otra razón más para levantarse mañana y decir, ¿saben qué? El Estado de Chile está a nuestra espalda, no estamos solos, no estamos solas. Y la señal que nos da el Ministerio de Salud, a través de la presentación de su asesor, es que esto no es relevante nomás. Porque esta es la instancia donde discutimos estos temas. Y el Parlamento tiene un rol que jugar. Entonces, y lo conversaba recién fuera de micrófono con algunos colegas, pero nos sirve también la posición de decir, ¿saben qué? No recibimos más a los asesores, porque no resuelve el problema. Yo quiero poder seguir interlocutando como comisión con el Ministerio de Salud, pero a este nivel no se puede, no se puede. Entonces, nosotros estamos intentando recomponer la relación con el ministro, tenemos una sesión el viernes agendada para las 9 de la mañana, y con él la relación está funcionando bien. Pero yo no sé si él está al tanto de esta situación, y lo voy a hablar con él personalmente, y espero contar con el apoyo también de nuestros colegas oficialistas en esta comisión, porque creo que yo he dado todas las muestras de ecuanimidad y querer avanzar, pero así realmente es muy, muy difícil, y solo, bueno, cerrar valorando, por supuesto, este proyecto de ley, que lo vamos a poner en discusión y en votación en general lo antes posible, como señalaban las dirigentes, para poder dar una señal concreta, y yo espero que ojalá el momento en que lo votemos en general pueda llegar alguien del Ejecutivo a dar una opinión más allá de la legalidad del proyecto, sino del fondo del proyecto. Le ofrezco la palabra al colega Sangüesa, luego a la diputada Parra, luego al diputado Torres y después al asesor Jaime González. Gracias, presidente. Sí, conversábamos fuera de micrófono que efectivamente la única manera que tenemos de avanzar, porque no vamos a entrar de nuevo menos hoy día en la discusión sobre la constitucionalidad o no constitucionalidad que pueda tener un proyecto. Y en ese sentido creo que aquí lo más importante finalmente es poder dar certeza a los trabajadores de la salud de si efectivamente va a haber un camino hacia lograr un acuerdo. Las cosas hay que conversarlas y finalmente yo creo que pasa, presidente, por una conversación más seria, tal vez en privado, entre el presidente de la comisión y el ministro, para que efectivamente podamos llegar a un acuerdo de cómo vamos a seguir trabajando, porque la verdad es que yo encuentro que no llegan las respuestas
ni en positivo ni en negativo. Entonces, este stand-by creo que no le hace bien a la comisión. El día de ayer escuchábamos diferentes testimonios del calvario que se vive al no estar ciertas enfermedades consideradas en el sistema, y eso nosotros finalmente tenemos que hacer que las políticas públicas lleguen a todas y todos los chilenos, en la medida de lo que pueda aportar el gobierno de turno, pero eso es independiente de que se quede así como en el limbo, que porque no se está en un registro, finalmente no hay nada. Entonces, yo creo que aquí hay que establecer una metodología de trabajo diferente a lo que se está haciendo ahora, porque si seguimos haciendo lo mismo, finalmente vamos a terminar en que esto se va a aprobar tal como está presentado este proyecto, se va a alegar la constitucionalidad, entonces vamos a terminar en una discusión que no es el fondo del asunto, y ahí comparto plenamente. Nosotros tenemos que ir al fondo de los temas para tratar de darles una solución desde esta comisión. Gracias, colega. Recojo el punto y vamos a dialogar directamente con el ministro para intentar resolver. Le doy la palabra a la diputada Parra, después al diputado Torres. Presidente, mire, yo la verdad, usted sabe, estoy recién integrando la Comisión de Salud. La verdad es que he estado en varias comisiones ya y en todas siempre está la presencia, ¿no es cierto?, si no es del ministro, de algún subsecretario para efectos de conducir esto. Entonces yo me temo que usted ha tenido una paciencia infinita, déjeme decirle públicamente mi admiración a su paciencia, porque durante toda esta sesión hemos visto que usted ha intentado dialogar una y otra vez, buscar por aquí, por allá, alguna manera, ¿no es cierto?, de conducir esto y darle solución. Pero sin embargo, más allá de que estamos conscientes en un tema de pandemia, aquí no hay conducción política, o sea, uno tiene que tener, digamos, por lo menos a los asesores. Mire, los asesores son lo que son asesores, ellos no toman las decisiones. Aquí hay un problema de conducción política que claramente, digamos, va más allá de solo este ministerio. ¿Qué duda nos cabe hoy día? ¿No es cierto?, que el gobierno está haciendo agua por todos lados. Pero por lo menos, digamos, en un tema tan relevante como lo que está ocurriendo hoy día, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la salud de las personas, con los trabajadores y con este proyecto al cual yo adhiero profundamente, me parece que toca un punto muy importante en el ámbito de la salud. Resulta bien inexplicable esto, presidente, y si esto fuera hoy día uno lo pudiera entender, pero esto ha sido prácticamente en todo el transcurso de la comisión, presidente. A mí me parece que nosotros no podemos seguir en este esquema, y yo esperaría que usted, más allá de que siempre ha intentado dialogar, le transmita al ministro, ¿no es cierto?, con dureza, que este ministerio requiere conducción, que requiere, si él no puede venir, bueno, vendrá un subsecretario, y los subsecretarios, ¿no es cierto?, tendrán a otras personas para otros temas, pero aquí alguien tiene que venir, y no podemos, ¿no es cierto?, ser siempre tan buenos de pensar, ¿no es cierto?, que aquí vamos a resolver las cosas entre nosotros. Gracias, diputada. Diputado Torres, amigo mío. Muchas gracias, presidente. Yo quiero insistir en lo que planteé el día de ayer a propósito de la misma situación que usted está diciendo, porque, a ver, hay una mala costumbre muchas veces que los gobiernos tienen en este hiperpresidencialismo de nuestro sistema político, que es despreciar el trabajo de comisiones. Y la verdad que la ausencia de un ministro cuando se está discutiendo además un proyecto de ley deja de manifiesto precisamente ese desprecio respecto al trabajo legislativo. Y después vienen los reclamos por parte de los gobiernos de lo que sale precisamente del trabajo de comisiones y del Congreso, e intentan imponer muchas veces mediante veto u otra alternativa su voluntad y terminan llegando tarde. Eso lamentablemente ocurre, y la verdad es que yo siempre que me he declarado parlamentarista de corazón, creo que debemos también tener una actitud colegiada como comisión para poder enfrentar esta situación pero
con el ministro, con el ejecutivo. Yo adhiero al hecho de que usted pueda tomar comunicación con el ministro y ojalá pudiera expresar la molestia de la comisión, ya por esta forma de relacionarse, ya la autoridad que representa al ejecutivo con el legislativo, indistintamente del gobierno que esté de turno. Yo ahí quiero hacer ese punto porque de verdad no puede seguir sucediendo que en una discusión de un proyecto de ley, ¿ya? Esté ausente el Ejecutivo. Y lo segundo es que me gustaría ver dentro de las escasas atribuciones que tenemos, y aquí la consulta de la Secretaría, es que yo entendiendo que no se puede citar al ministro a una comisión, salvo que sea una comisión investigadora, si es posible citar a los subsecretarios, toda vez que entiendo que se plantea la posibilidad de citar a funcionarios públicos, y no sé si los subsecretarios tendrán esa categoría a diferencia de los ministros de Estado. Entonces, yo quisiera ver, tal vez no se pueda resolver ahora, pero si efectivamente existiera esa atribución, empezar a usarla si no hay acuerdo con el Ejecutivo, porque de verdad no puede seguir ocurriendo que estemos discutiendo entre nosotros sin que el colegislador principal esté sentado en la mesa. O al menos, yo decía ayer, que los asesores tengan atribuciones de negociación, ¿ya? Porque al final ellos vienen a dar la cara respecto a lo que le pide el ministerio, pero si tienen las manos atadas tampoco pueden hacer mucho, y el efecto finalmente termina siendo el que usted dice, presidente, que perjudicamos a las personas que debieran beneficiarse con proyectos de esta envergadura. Así que yo ahí le pediría entonces, presidente, en primer lugar, que ojalá podamos tomar el acuerdo como comisión de que usted pueda hacerle ver una molestia más institucional al ministro respecto de su trato o de su vinculación con el legislativo, obviamente que podamos ver las atribuciones que tenemos para eventualmente citar. Gracias. Gracias, colega. Pido el acuerdo para 5 minutos más, a escuchar a don Jaime y finalmente le pido a Ana María después para el cierre si nos responde lo que señalaba el diputado Torres, pero entiendo que no es tan fácil. Don Jaime González, le doy la palabra. Presidente, muchas gracias. En primer lugar, el Ejecutivo y el suscrito mencionó que valora todos aquellos proyectos de ley que tengan un enfoque en materia de derechos humanos. Eso está fuera de toda discusión. Y en segundo lugar, el Ejecutivo, y con esto le respondo al diputado Sangüesa, no ha hecho mención alguna sobre ningún tipo de inconstitucionalidad. Ahora bien, hice presente y hago presente que se ha escuchado a un solo gremio respecto a una petición o a un grupo de peticiones concretas, y los gremios de la salud, de los servicios de salud, son al menos 11, y los gremios de la atención primaria son 2, y eso hay que sumar a la CUT y hay que sumar a la NEF. En total son 15 los gremios que tienen una cierta y un gran número de peticiones en materia de salud. Y por lo mismo, lo que ha dicho este asesor es que vale la pena escuchar al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Trabajo, porque es el ministerio competente en materia de afuera. Eso no significa que este ministerio tenga oídos sordos para escuchar, revisar y ponderar este proyecto de ley. Y al Ministerio de Hacienda, y lo aclaro, porque la mesa del sector público, donde los gremios de la salud llevan sus peticiones concretas, está en el Ministerio de Hacienda, no en el Ministerio del Trabajo, presidente. Y lo aclaro porque a veces no se entiende el trabajo del Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, pero ellos son el ministerio competente para ver este tipo de asuntos y la materia gremiales. Recuerde usted que todo lo que tenga que ver con tramitación de bonos, beneficios, etcétera, fue tramitado el año pasado directamente con el Ministerio de Hacienda, y algunos de los requerimientos fueron tramitados en la ley de presupuesto a instancia del Ministerio de Hacienda y del director del presupuesto de la época. Entonces, no es que el Ministerio le sea indiferente, no haya capacidad de negociación. Es más, el señor Ministro de Salud estuvo aquí el viernes en la comisión a las 9 de la mañana y dio cuenta de una serie de aspectos, y este viernes va a volver a estar y está esperando la minuta que usted tenga bien enviarle para contestar todos y cada uno de los temas. Y si es de vuestra intención referirse a este tema también, el señor ministro lo contestará, pero desde ya hacemos presente que hay otros 2 ministerios, incluso el Ministerio de Hacienda, que es mucho más relevante en la tramitación y la discusión de este proyecto de ley, que sin duda tiene que estar presente y sentado en la mesa, presidente. Eso es. Muchas gracias. Bueno, como decía la diputada Parra, efectivamente yo he sido muy paciente y en general he intentado que la paciencia sea un aliado en ánimos de alcanzar objetivos políticos. Pero hay momentos en que la paciencia efectivamente se acaba y realmente yo lamento mucho, sobre todo la reiteración que hace el asesor del Ministerio de Salud, porque además nos trata como ignorantes, como si nosotros no supiéramos que hay una mesa del sector público, como si no supiéramos dónde se negocian las cosas, pero casi nos dice que esta comisión mejor que
que no exista nomás. Todo se cocina después con Hacienda. Entonces, yo voy a tener una conversación muy franca con el ministro porque es muy relevante que esta comisión no pierda la posibilidad de incidir y seguir dialogando con el ministro de Salud, el ministerio. Pero de esta manera, francamente, no se puede. No se puede, yo se lo digo a don Jaime González, creo que es un límite, es un límite. Y creo que usted no lo está viendo, yo entiendo las circunstancias, Presidente, pero es muy difícil. Le doy la palabra a la presidente, diputada Cariola, diputado Gaona, y con eso cerramos la sesión. Sí. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo asumo como propias sus palabras, me representan plenamente respecto de la disposición o la falta de disposición más bien que se demuestra por parte del Ministerio. Me parece importante, más que al asesor, aclararle a la diputada Jimena Sandón en relación a quiénes, porque creo que además habla una profunda ignorancia respecto de cuáles son las formas de organización que tienen los trabajadores y trabajadoras en este momento. La Central Unitaria Trabajadora, a partir de la Secretaría de la CUT, lo que ha hecho es vincular en una mesa de trabajo a distintas organizaciones que están hoy día vinculadas a los gremios de salud. Y en la presentación que ya la envié a través de la Secretaría Presidente, yo no lo quise leer, pero me ponen la obligación de leer que quienes han patrocinado este proyecto de ley, y espero no se me quede ninguna fuera, son las organizaciones de la salud municipal, Confusam, la Confederación Nacional de la Asociación de Le pido brevedad, diputadas, que se me acaba el tiempo. Le pedí 5 minutos la de extensión. CONAFUTECH, la FENAT Unitaria, la FENAT Nacional, están presentes la FEDASAP, la FENASAP, la FENATRASAP, la FENFUSAP, la FENTES, la FENACENF, la NEF, la FENAT, la CONFENAT y la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacia, y la FENPRUS, además de la CONFEDEPRUS, que incorpora las APRUS regionales. Presidente, creo que es muy importante tener esto en antecedentes. Están los datos de todas las organizaciones que fueron parte de la construcción de este proyecto. Ni siquiera solo que lo respaldan, sino que lo construyeron. Entonces creo que es importante para que el señor Jaime González lo tenga claro y sobre todo me interesaba comentárselo a Jimena. Muy bien. Diputado Gaona. presidente, muy corto, pero la verdad, sí, en realidad son las 25 para las 19 horas. Tenemos hasta las 19 esta reunión, ¿no? No, hasta 6:30. No, 6:30. No, Bueno. de 5 a 6:30. Ya, no solo, presidente, decirle que la verdad es que yo no veo que el asesor del ministerio, el asesor legislativo del ministro lo haya tratado de ignorante, ni mucho menos, por lo menos así yo no me sentí tratado. Creo que al final lo que él está poniendo sobre la mesa es un hecho concreto y real. Y efectivamente me parece que tenemos que empezar a tramitar este proyecto y deberíamos invitar al Ministerio de Hacienda, invitar al Ministerio del Trabajo, adicionalmente a las organizaciones que señala la diputada Carol Cariola, que tampoco creo que sea ignorancia de la diputada Osandó, como señaló usted, diputada Cariola, esto de que así le escuché yo, diputada. No dije eso de la diputada Sí, dijo, era porque podía ser por ignorancia de que no conocía cómo funcionaban los gremios, así lo entendí yo. Entonces, yo partiría por tratarnos un poquito mejor entre pares y poder decirle que efectivamente a mí no me cabe ninguna duda que están todos los gremios representados en esta discusión y es lo que han dicho tanto Karen como la otra persona que expuso por parte de los gremios. Pero me parece también, la señora Sandra, pero me parece también que debiéramos escuchar a más actores también en esto y no hay que enojarse por eso, no veo razón para enojarse por eso, presidente. Yo con todo el ánimo de colaborar y apoyar y ayudar y aquí hay que hacer participar a todos los que quieran participar y creo que no hay que dejar a nadie afuera, presidente, solamente eso, presidente. Gracias, colega, estoy de acuerdo, voy a ser el primero en ayudar a mejorar el tono y la temperatura de la comisión. Yo valoro que en el fondo estamos de acuerdo de la dirección del proyecto, más allá de la iniciativa, más allá, pero creo que en eso podemos ayudar. Y por supuesto que todos, si quieren que haya más organizaciones, como decía al comienzo, yo voy a intentar construir un equilibrio en que este proyecto lo votemos en general y en particular lo antes posible, pero también, por supuesto, dar espacio si hay otras organizaciones que quisieran venir a presentar, no hay problema en eso. Así que bueno, le agradezco el tiempo a la asociación. Diputado Torres, pero muy rápido, no me engañe. Muy rápido, perdón. Es que lo que pasa es que me llegó un oficio de denuncia que me gustaría que pudiéramos remitir al ministro de Salud, ¿ya? Es del Samu Higgins a propósito de la entrega que habrían tenido de mascarillas, guantes,
con hongo los funcionarios del SAMU y del SAR de ese servicio de salud hace algunas semanas atrás, y también sobre el manejo de vencimientos de medicamentos que habrían borrado la fecha de expiración de los mismos. Por lo tanto, creo que esta es una denuncia grave que habría que hacerle llegar al ministro y subsecretario Rey. Los privilegios de estar presencial. Muchas gracias. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, acordado. Bien, gracias a las asociaciones por estar en presente, acompañarnos, y habiéndose cumplido el orden de esta sesión, esta se levanta. Cuídense, que estén muy bien. ¿Usted manda esto?